Le comentaba que Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex en la administración del presidente Enrique Peña Nieto, es buscado por la Interpol en 190 países, aquí en México por la Fiscalía General de la República, y Alejandro Gertz Manero, el titular de la Fiscalía, ha aclarado que los procesos contra Alonso Ancira, el presidente de Altos Hornos de México y que está detenido en España, y Emilio Lozoya derivan de una denuncia que Pemex presentó en marzo pasado por la venta de la planta de fertilizantes chatarra que le causó un quebranto. Hoy el diario Reforma, por cierto, publica un documento de la Auditoría Superior de la Federación que desde el año 2015 visibilizó que agronitrogenados, la planta chatarra que Altos Hornos de México le vendió a Pemex, tuvo un sobreprecio del 57%. Se pagaron 95.8 millones de dólares, más que el valor de las construcciones, instalaciones, maquinaria y equipo, según este reporte de la Auditoría Superior de la Federación. Por este caso se le busca a Emilio Lozoya. Por este caso fue detenido el propietario de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, y también han salido a relucir tramas de corrupción que vinculan tanto a Emilio Lozoya como a Altos Hornos de México con Odebrecht, pero en el caso de Odebrecht no hay ninguna situación que la Fiscalía esté persiguiendo, de acuerdo con lo que aclaró ayer Alejandro Gertz Manero. Tengo en el teléfono al periodista de Proceso, Matthew Torliere, quien le ha dado seguimiento puntual al caso de Emilio Lozoya y al caso de Alonso Ancira. Matthew, muchas gracias por tomar esta llamada. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. ¿Quién es Emilio Lozoya? Emilio Lozoya, ¿quién es este personaje que ahora persigue la Fiscalía General de la República? Mira, Emilio Lozoya es, antes de todo, le llamaban el joven maravilla en su momento. Es un financiero quien se incorporó a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012, mientras era consejero en el Consejo de Administración de la empresa UHL, también involucrada en presuntos casos de corrupción. Sí. Era como una estrella que iba subiendo en la estima del candidato. Entonces, como le estaba prometiendo un futuro brillante, los financieros de la empresa brasileña Odebrecht se acercaron con él, presuntamente le dieron un primer soborno en abril de 2012, con un afán un poco de inversión. El 1 de diciembre de 2012, Enrique Peña Nieto nombra a Emilio Lozoya director general de Pemex, que es uno de los cargos de mayor prestigio en un gobierno donde todavía no entraba en vigor la reforma energética. Entonces Pemex sigue siendo uno de los activos más valiosos de todo México, es una de las empresas más poderosas. Entonces, terminar al frente de Pemex sí es un puesto de poder de los principales. Entonces es un personaje muy cercano a Enrique Peña Nieto. Sí, Matthew, entonces desde 2012 se sabe que tuvo este personaje contactos con Odebrecht, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Ayer publicó un reportaje en donde vincula una de las cuentas relacionadas con Emilio Lozoya a una transferencia que le habría hecho Odebrecht, con la cual pagó una casa de 38 millones de pesos ahí en la Ciudad de México. Es correcto. Se supone que la primera transferencia de Odebrecht se llevó a cabo por ahí de abril-marzo de 2012. Sí. Y la unidad de inteligencia financiera o alguna autoridad mexicana que citó Mexicanos contra la Corrupción en su reportaje descubrió una transferencia sospechosa de una cuenta en Suiza, precisamente vinculada con este dinero de los sobornos, una transferencia a la esposa de un
de un directivo del Banco Intercam, aquí en la Ciudad de México. Este dinero hubiera sido utilizado porque los montos coinciden con la compra de esta casa en el lujoso barrio de Lomas de Bezares, aquí en la Ciudad de México. De hecho, en su declaración patrimonial, que rindió el 1 de diciembre de 2012, cuando entró como director general de Pemex, se puede ver en el apartado de bienes inmuebles que había adquirido esta casa de 1.165 metros cuadrados por 38 millones de pesos por contado. Así viene en la declaración patrimonial. O sea, este señor compró por contado una casa de 38 millones de pesos. Ahora sabemos que las autoridades sospechan de que estos 38 millones en realidad eran producto del soborno de Odebrecht. Sí, pero la orden de aprehensión que tiene y la Fiscalía que lo está buscando, la Fiscalía General de la República y la Interpol que lo busca, lo rastrea en 180 países, no es por este caso de Odebrecht, es por el asunto de haberle pues comprado a Altos Hornos de México una empresa chatarra. ¿Por eso se le está persiguiendo, Matthew? Sí, no queda muy claro porque hay dos investigaciones en paralela. Una es sobre Odebrecht, otra sobre la compra de las plantas de fertilizantes, ya sea agronitrogenados como Grupo Fertinal. Ahora, hay una particularidad en el caso de Altos Hornos de México, es que la organización periodística Quinto Elemento Lab reveló que la empresa AMSA transfirió $3.5 millones a una cuenta de una empresa offshore que tenía Odebrecht y que utilizaba Odebrecht para repartir sobornos a funcionarios de distintos países, entre otros de México. Sí. Esta empresa, a su vez, la transferencia de Altos Hornos de México se hizo un mes antes de que Pemex otorgara a Altos Hornos de México este contrato, la compra de agronitrogenados. Entonces las fechas coinciden con la compra de agronitrogenados. Esta misma empresa offshore que operaba Odebrecht, tiempos después transfirió cerca de $5 millones a la cuenta bancaria supuestamente vinculada con Lozoya. Entonces, aunque sean dos casos aparentemente distintos, en realidad sí tienen un punto de conexión que son estos sobornos. Entonces, Altos Hornos de México utilizó la estructura de sobornos de Odebrecht, supuestamente, porque no hay evidencias contundentes todavía, para pagar sobornos a Lozoya. Sí, ahora bien, ayer en el noticiero de Televisa de Carlos Loret de Mola, el abogado defensor de Emilio Lozoya aseguró que él siguió una instrucción del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, inclusive dejó ahí la información de que debiera ser llamado a declarar el presidente Enrique Peña Nieto porque no se movía nada absolutamente en su sexenio sin la autorización de Peña Nieto, y también que esa compraventa fue autorizada por integrantes del Consejo de Administración, en donde estaba el entonces secretario de Hacienda Luis Videgaray y el entonces secretario de Energía Pedro Joaquín Caldwell. ¿Estarán involucrados ellos? ¿Están involucrados en esta compraventa el presidente Peña, Videgaray, Caldwell y los demás integrantes del Consejo de Administración de Pemex? Mira, es innegable que el Consejo de Administración tuvo que dar su luz verde. Eso no queda duda. Ahora, el programa de compra de las plantas de fertilizantes formaba parte de un programa impulsado desde la Presidencia de la República. También es innegable esto. O sea, venía de una orden presidencial lo de recomponer el sector de producción de fertilizantes para que sea un sector nacional. Sí. Ahora, dicho lo anterior, es cierto que Emilio Lozoya también tuvo el papel más protagónico, o sea, era el director general de Pemex y en Pemex no se movía nada si él no lo decidía. Entonces, lo que estamos viendo realmente es un entramado.
en el que cuando hay supuestas acciones de corrupción de este tamaño, de esta magnitud, es muy probable que estén involucrados muchos actores de gobierno. Sí. Varios, no solo el abogado de Lozoya, varios comentan que en efecto hay que investigar a Enrique Peña Nieto, dado que la magnitud del supuesto desfalco a Pemex mediante la compra de estas plantas chatarras, tanto de agronitrogenados como de Fertinal, sobre todo cuando uno se entera de que todos los personajes involucrados en realidad vienen de la época de su mentor político, que es Carlos Salinas de Gortari. Sí. Entonces, aquí hay en efecto, habría que investigar a todos, tanto los integrantes del Consejo de Administración de Pemex, que no pudieron ignorar esto. De hecho, en el caso de Grupo Fertinal, que es un caso que hemos documentado en la revista Proceso, el Consejo de Administración dio su luz verde. Solo un consejero votó en contra, cuando era un evidente desfalco a Pemex. Sí. En el caso de agronitrogenados pasó lo mismo. Entonces, sí, muchas cosas apuntan al menos a Peña Nieto y posiblemente a Luis Videgaray y a Pedro Joaquín Colbert y a los demás consejeros de Pemex. Sí. En su momento estuvo el director, el presidente de ICA también. No se me fue su nombre ahora. Sí, Matthew Tourliere, el titular de la oficina de la Secretaría de Hacienda para investigar pues el lavado de dinero, Santiago Nieto, en su momento cuando era fiscal de delitos electorales, mencionó y sacó a la luz este vínculo de Odebrecht con la campaña del PRI a la presidencia de la República del entonces candidato Enrique Peña Nieto, y por ese motivo fue cesado en la administración de Peña Nieto. Toda esta trama inicia desde aquel expediente que abrió Santiago Nieto. No, hubo dos expedientes en paralelo. Sí. El expediente que abrió Santiago Nieto lo abrió con base en una denuncia que interpuso el PRD. Sí. El día siguiente a que la revista Proceso publicara la investigación de Quinto Elemento Lab sobre las declaraciones de los funcionarios, de los exdirectivos de Odebrecht. Sí. En estas declaraciones, te acordarás que hasta se publicaron los videos meses después, son muy contundentes. Son 3 exdirectivos que cuentan con lujo de detalles cómo transfirieron los sobornos a Lozoya. Uno, Luis Meneses Bail, que era el director de Odebrecht en México, cuenta cómo se reunieron en el Globo de las Lomas, cómo se reunieron en la casa de Lozoya, que ahora sabemos la misma casa que compró con base en presuntos sobornos, cómo Lozoya les pidió de manera muy detallada de transferir el dinero a la cuenta bancaria de Suiza vinculada con 2 sociedades offshore. O sea, con base en esto, y como coincidían las fechas con la campaña de Enrique Peña Nieto, el PRD interpuso una denuncia. Esta denuncia derivó en la investigación de la Fiscalía Especializada en la Atención para los Delitos Electorales de la FEPADE, que encabezaba Santiago Nieto. Santiago Nieto fue removido de su cargo, supuestamente por gestiones de Lozoya, una semana después de la renuncia de Raúl Cervantes Andrade, quien en la PGR y en paralelo estaba siguiendo la investigación ya penal del caso Odebrecht. Y esta investigación se abrió con base en la investigación en Brasil. Las autoridades de Brasil sacan a la luz la trama Odebrecht, la trama internacional de Odebrecht, y en febrero de 2017, si mal no recuerdo, cita a los fiscales de los distintos países involucrados, entre ellos a México. Y ahí es cuando la Fiscalía ya de plano se mete en la investigación. Sí. Pero son 2 investigaciones paralelas en tiempos de Enrique Peña Nieto.
Sí, Matthew Torliere, te agradezco mucho que nos hayas proporcionado esta información que has reporteado para la revista Proceso. Te leemos en Proceso. Te agradezco mucho desde Hermosillo este enlace. Estaremos en contacto. Estoy a la orden y muchos saludos a ti y a toda tu audiencia. Y hasta muy pronto, espero. Muchas gracias. Estamos en contacto, Matthew.